Un año más se aproxima Halloween y, en este canal, siempre lo celebramos a lo grande. Para ello, no podía faltar a la cita la saga más halloweenesca de los videojuegos, Castlevania, aunque cada vez que hago un vídeo de esta saga no tiene muchas visitas. Así que hoy viene a salvarnos Richard Belmont. La popularidad y el éxito de Super Castlevania 4 llevó a Konami a experimentar más en la franquicia. En 1993 sacarían dos nuevas entregas, Akuma Yao Drácula, un remake encubierto del juego original para el ordenador, Sharp X68000, mucho más fiel que la entrega anterior, y Castlevania Rondo of Blood, para PC Engine. El Super 3D ROM System de este último permitía una mayor calidad visual, cinemáticas animadas y voces pregrabadas, mientras que Super Castlevania 4 y Akuma Yao Drácula trataban de actualizar el juego original a plataformas que permitían mejoras sustanciales. Rondo of Blood parecía empeñada en mover la franquicia hacia adelante, aunque en principio fuese solo por la historia. Así, el juego nos ponía en manos de Richard Belmont, 100 años después de Castlevania 2, Simon Curse. Es el año 1792. Y Drácula ha resucitado de la mano de un oscuro sacerdote llamado Shaft. El sacerdote, devoto a la maldad del vampiro, secuestra a Annette, el interés romántico de Richard, María Renard, una joven pariente lejana de los Belmont y amiga de Annette, Iris, la hija de un médico local, y Tera, una devota monja. Nos corresponde a nosotros, en el papel de Richard, rescatar a las damiselas y derrotar a Drácula y Shaft, o al menos hasta Symphony of the Night, que según el canon oficial transcurre solo 5 años después. Un mayor énfasis en la narrativa, con especial atención a las cinemáticas, es lo que dará un renovado estilo al juego que, sus continuaciones, respetarán aún con breves interacciones entre personajes a lo largo de la aventura para marcar el progreso del jugador y dar pistas sobre posibles secretos ocultos. Estas cinemáticas convierten a Rondo of Blood en el primer juego de la saga en utilizar una estética anime frente al tono más, llamémoslo, hiperrealista que buscaban anteriores entregas. Este es el primer juego de la saga que suprime las mejoras a nuestro látigo para introducir un segundo ataque de nuestras armas secundarias, una poderosa magia que nos vuelve invulnerables durante los segundos que dura su animación y daña a todos los enemigos que estén visibles en pantalla. Eso sí, a cambio de perder muchos más corazones que, como ya sabemos, en los Castlevania no significaban salud, sino que corresponden al uso de las habilidades secundarias. En lugar de tener que escoger entre distintos caminos para progresar, como había hecho Castlevania 3 Dracula's Curse, Rondo of Blood esconde las entradas a fases alternativas dentro de las fases previas, que podemos completar a través de diferentes pantallas hasta encontrar una salida opcional. Eso fomenta aún más la exploración ante la posibilidad de perder la oportunidad de rescatar a las doncellas en apuros, como sin duda hará cualquiera que juegue por primera vez sin ningún tipo de ayuda. En relación a esto, la primera chica que rescatamos, y también la más fácil de encontrar, es María Renard, que pasa a convertirse en un personaje jugable desde ese momento, con sus propias cinemáticas animadas, divertidos pero poderosos ataques mágicos y la posibilidad de deslizarse por pasos más estrechos. María es, en esencia, el modo fácil del juego, y para ello Rondo of Blood te fuerza a jugar al menos 2 niveles con Richard, para entender la diferencia de nivel. Entre los créditos del juego cabe destacar a Koji Igarashi, que se encontraba al mismo tiempo trabajando en el guión del legendario Tokimeki Memorial. ¡Bingo! Buscando ideas, Igarashi conocería a su futura esposa en las oficinas de Konami, que, a su vez, trabajaba en Rondo of Blood. Los dos intercambiaban ideas y pareceres de sus respectivos juegos, aconsejándose mutuamente, y parte de ellos se filtró en el juego del otro. Oficialmente, Igarashi no trabajó en Rondo of Blood, pero que su siguiente y más famoso proyecto, Symphony of the Night, sea una secuela directa de aquel, da muestra de la enorme relevancia que esos encuentros tuvieron en su obra.
A diferencia de los juegos previos y algunos posteriores, la progresión geográfica hacia el castillo de Drácula no se nos presenta como un mapa, sino como algo más abstracto. Esto se debe a que a lo largo de 8 niveles y las fases alternativas podemos encontrarnos en un momento inicial en la entrada del castillo y, posteriormente, en mar abierto dentro de un barco fantasma. El juego comienza con un magnífico prólogo de Richard camino del castillo de Drácula, manejando su carro, cuando la mismísima muerte hace acto de presencia y le pone a prueba. Este pequeño pero dinámico tutorial es esencial para que los nuevos jugadores entiendan cómo atacar y esquivar en una situación de desventaja. La muerte nos deja continuar hasta la próxima fase, propiamente dicha, las ruinas de la ciudad de Algiva. Este escenario busca recrear levemente la ciudad de Castlevania II Simon's Quest, el primer juego con un mundo abierto de la saga, lo que es toda una declaración de intenciones. Entre murciélagos y esqueletos vamos avanzando, incluyendo la presentación de los esqueletos gorila que lanzan barriles, que aparecen aquí por primera vez en la saga. Si continuamos por el camino más obvio y tras luchar con varios golems en nuestro camino, alcanzaremos el primer jefe del juego, el Weaver. Como la muerte, vuela sobre nosotros y dispara proyectiles, pero también puede agarrarnos. Un buen uso de las armas secundarias y saltos bien coordinados hacen de este combate el más sencillo del juego. Todos los jefes del juego tienen un ataque final para cuando ya han perdido toda la vida, con lo cual nunca hay que confiarse, pues podemos morir incluso si hemos ganado la batalla, pero nos hemos quedado con poca salud. La segunda fase es la ya habitual entrada al castillo, con la cristalera al comienzo, la pequeña escalera donde luchábamos contra el murciélago en el primer juego, su lago subterráneo con tritones saltarines y huir del Behemoth en lugar de enfrentarse a él. Todo un ejercicio de subversión de las expectativas con la nostalgia sobre un espacio familiar que funciona a la perfección, pero que aumenta considerablemente la dificultad cuando llega al jefe de esta fase. Un hombre lobo de enorme agilidad y rapidez que nos pide estar muy despiertos y ser muy exactos con nuestras posiciones. El tercer nivel es conocido como la capilla, cuya importancia se revelará mucho mayor en Symphony of the Night. Este nivel se dedica a jugar con ataques verticales de los enemigos, ya sea con los lanceros en distintas alturas o los esqueletos que se balancean, hombres pulgas, deslizándose por el pasamanos y, como no, el enemigo más temible de los Castlevania, las cabezas de Medusa. Este encuentro con el esqueleto gigante, futuro recurrente de la saga, concluye con la campana sonando y soltando ítems como recompensa. Antes de enfrentarnos al jefe de este nivel, aquí un esqueleto sentado en una silla. Si lo golpeamos se convierte en cenizas y no pasa nada, pero desde entonces las sillas serán un elemento importante en posteriores juegos. Nuestro enemigo esta vez es el Minotauro, con la posibilidad de esquivarlo gracias a precisas plataformas. El cuarto nivel nos introduce en lo profundo del castillo, con esqueletos rojos que podemos aturdir temporalmente pero no matar. El tema de esta fase son trampas, algunas de las cuales podemos activar a voluntad mediante pulsadores en el suelo. Una sección divertida incluso incorpora una explicación para la perpetua caída de piedras rodantes por unas escaleras, algo que el jugador no necesita, pero que los diseñadores han creído importante incluir porque esta es la naturaleza juguetona que adquiere la saga a partir de este juego. Al final de este recorrido nos espera el Caballero sin Cabeza, que además de portar una lanza con mucho alcance, puede lanzar su cráneo contra nosotros, y no es demasiado sencillo de esquivar. El agua bendita es particularmente eficaz aquí dado que el caballero no puede saltar. La fase 5 nos introduce por algún motivo cerca del mar, adentrándonos en un barco pirata. Las plataformas aquí se vuelven mucho más complejas. Nos enfrentaremos en dos habitaciones cerradas en el interior del barco. La primera contra un grupo de armas voladoras que no supone más que esquivar y atacar en el momento oportuno. Más compleja es la segunda habitación, con un cuadro que puede capturarnos y matarnos de un solo golpe, pero tampoco es muy resistente. Ascendemos el palo mayor con cuidado de no ser herido por los hombres pulgas subidos a pájaros. En lo alto nos espera nuestra vieja amiga y sirviente de Drácula, la muerte. Su primera fase nos obliga a lidiar con sus irritantes mini-guadañas que se materializan en el aire y nos persiguen. Si sobrevivimos, la muerte opta por hacerlo más personal en un cara a cara donde, claramente, tenemos mucha más ventaja. Oh my God! Kenny,
killed Death! You bastard! La sexta fase es peculiar porque es más bien un boss rush. Encontramos a Shaft, y este conjura los 4 primeros enemigos del juego original. Eludimos los ataques del murciélago. Castigamos a la medusa antes de que su cola y proyectiles nos derroten. Trepamos por los bloques con los que la momia intenta aplastarnos y resistimos los ataques eléctricos y terremotos de la criatura de Frankenstein. Si aguantar 4 jefes seguidos parece mucho, espera a saber que Shaft quiere acabar con esto aquí y ahora. Las 2 esferas que le siguen pueden electrocutarnos o quemarnos vivos, y el constante movimiento de Shaft hace muy difícil esquivar y atacar a la vez sin recibir daño, pero con práctica morderá el polvo. La séptima fase empieza castigándonos con uno de los mayores desafíos de todo el juego, un puente que se cae mientras somos perseguidos por murciélagos con espadas. Tratar de golpearlo con el látigo requiere mucha habilidad, ya que necesitan al menos 2 golpes para morir. La utilización del hacha es casi obligatoria para sobrevivir hasta el final, aunque difícilmente llegaremos sin sufrir ningún daño. Al menos no nos habremos caído. Lo que viene después no va a ser mejor. Efectivamente, es el momento que todos esperamos en un Castlevania, la infame torre del reloj con sus cabezas de medusa, arpías, esqueletos lanzando huesos y engranajes traicioneros. Tras un largo sufrimiento, podemos llegar a una zona con varios caballeros y escaleras, que piden que encontremos la escalera correcta para progresar. También hay aquí un interesante espejo. Nos subimos a un péndulo y pronto nos encontramos frente al jefe de este nivel. El fantasma de Shaft hará acto de presencia para invocar tanto a un Behemoth muerto que recorre el suelo como a un Weaver que nos ataca desde el cielo. Es de lejos el jefe más difícil del juego, pero al menos no son 5 jefes seguidos como en la anterior fase. El octavo nivel es el final y el más corto de todos, las escaleras que suben hasta el enfrentamiento con Drácula. Cualquier veterano de Castlevania sabe que antes de enfrentarse a Drácula siempre hay algún secreto que nos puede ser de utilidad. Aquí podemos usar unas escaleras invisibles para alcanzar un ático con armas y dinero. Esto es una referencia a un bug del Castlevania que permitía accidentalmente seguir subiendo las escaleras aun cuando se habían terminado. La pelea con Drácula no se sale de lo esperado en anteriores entregas, una primera fase donde se teletransporta y debemos golpearle solo en la cabeza y una transformación que pide algo más de paciencia. Pero si has terminado otros Castlevania, resultará poco menos que un paseo triunfal. Sin embargo, no hemos rescatado a las doncellas y el menú que nos permite elegir nivel señala que aún hay sitios por recorrer. Es aquí donde empieza la otra cara del juego. Ya desde el primer nivel tenemos abierta una ruta alternativa. Si destruimos las paredes de esta pantalla, accedemos a una zona secreta, varias nuevas pantallas subterráneas que desembocan en un enfrentamiento con un jefe secreto, la serpiente. Si derrotamos a la serpiente, llegamos a una ruta alternativa sobre los tejados de la segunda fase. Podemos continuar hasta que el recorrido converja en el enfrentamiento con el hombre lobo, o podemos dejarnos caer por algún hueco específico que, en lugar de llevar a nuestra muerte, nos deja sobre el barco de Caronte, con una prueba de resistencia enfrentándonos a una serie de tritones enfurecidos. Así llegaríamos a la fase 3 alternativa. Pero si solo hemos continuado a la segunda fase desde las alturas, nos habremos perdido la oportunidad de salvar a la primera de las damiselas en apuros y personaje desbloqueable, la joven María. Para rescatarla debemos destruir uno de los candelabros durante la persecución del Behemoth para conseguir una llave. Esa llave puede ser usada posteriormente en una puerta de las alcantarillas en la misma fase. La fase 3 alternativa está enfocada en arenas movedizas y hombres de barro. Si empujamos la tumba en lo alto al principio del nivel, encontramos una vida extra y una selección de armas a nuestro gusto. Después de enfrentarnos a una cabeza gigante con 3 ojos como puntos débiles, podemos destruir el muro bajo la primera puerta para abrir lo que no parece ser más que un camino que desemboca en la misma pantalla. Pero si descendemos unas escaleras ocultas, encontramos nuestra segunda prisionera de Drácula, Tera. Si ya hemos rescatado a Tera, en su lugar, en esta pantalla aparecerán monstruos. Ahora tenemos otras 2 rutas. Si seguimos ascendiendo, pasamos por plataformas que se derrumban y hombres de barro para dar de nuevo con el Minotauro. Pero si en nuestro ascenso golpeamos una de las bolas metálicas, esta caerá y abrirá un boquete en el suelo.
Continuar por ahí nos lleva a un jefe distinto, el incansable Dogether, que lanzará toda clase de hechizos y nos acosará sin descanso. Terminar con Dogether abre la puerta a la fase 4 alternativa, la montaña. Primero nos enfrentaremos a cuervos y ranas, además de los distintos niveles de agua donde, si no tenemos cuidado, podemos ahogarnos. Pronto encontramos una catarata. Aquí, de nuevo, tenemos dos opciones. Si ignoramos la catarata y seguimos adelante, llegaremos a un puente colgante con esqueletos acróbatas. Poco después, una sección de plataformas con molestos tritones persiguiéndonos. Y al final del camino, Iris, otra doncella que tenemos que rescatar. Podemos volver a luchar contra el caballero sin cabeza, pero en su lugar vamos a probar otra ruta. El camino alternativo se encuentra subiéndonos a uno de los troncos que descienden por la catarata. Así que volvemos hasta allí y tras una divertida persecución acuática y un salto desesperado, llegamos de nuevo frente al desafío de Caronte. Al final nos espera Carmilla, volviendo de la saga desde Castlevania 2 Simon's Quest. Mientras su máscara nos ataca, ella se nos acercará para sorbernos los corazones y perder así la posibilidad de usar armas secundarias. Desprovista de su disfraz, se pondrá a hacer acrobacias que no suponen ningún obstáculo para el látigo de Richard. A continuación, el nivel 5 alternativo son los puertos secretos, el más plataformero de los niveles, con varios tritones y plataformas móviles que concluyen en un pasillo donde seremos asaltados por caballeros desde ambos extremos. Más zonas de plataformas móviles que se prolongan demasiado y resulta obvio que de todas las fases esta es la que menos atención ha tenido. Quizás por falta de tiempo, quizás porque esperaban que no muchos jugadores llegaran a ella, quizás ambas cosas. Nada demuestra mejor esto como el hecho de que ni tan siquiera hay jefe final. La fase simplemente se acaba al cruzar la puerta. Los niveles 6, 7 y 8 se mantienen iguales, salvo que en la torre del reloj debemos golpear un engranaje que abre un balcón, donde, después de derrotar a un pájaro, recibimos una llave. Esa llave nos permite abrir una celda donde se encuentra nuestra querida Annette, preparada para el sacrificio. Derrotaremos a Drácula y aquí concluirá el Round of Blood original, que no llegamos a ver en su día. Sin embargo, a Occidente llegó otro juego, que tomó mucho prestado de Round of Blood sin aproximarse en lo más mínimo. Como había ocurrido con Metal Gear, Metal Gear? That's a pretty weird name. La versión que llegó a Occidente de este juego a través de la Super Nintendo es prácticamente un juego distinto, más sencillo, menos elaborado y más predecible. De hecho, la degradación es tan considerable que Drácula X es considerado por muchos fans como uno de los peores juegos de la saga, y esto incluye Castlevania The Adventure. A diferencia de las entregas portátiles, esta versión es, por lo menos, jugable. Y hasta un jugador casual que no esté familiarizado con las circunstancias de desarrollo y todo su contexto, no vería grandes problemas, aunque por supuesto en un punto muy inferior a Castlevania Bloodlines. Las comparativas entre estos dos juegos muestran por qué Round of Blood está en tan alta estima. A su lado, el diseño de niveles en Drácula X es extremadamente simple, sin mucha variedad, con jefes menos imaginativos o letales y con solo dos doncellas a rescatar, María y Annette. Podemos rescatar a María Renard en la fase 4, después de haber recogido la llave justo antes del jefe de la fase 3. No es difícil encontrar la llave, pero también debemos mantenerla durante parte de la fase 4 sin morir, hasta alcanzar la celda de la niña. Solo la fase 4 y 5 tienen niveles alternativos, con la fase 5 alternativa siendo unas ruinas subterráneas en donde sube el nivel de agua, quizás la parte más ingeniosa del juego. La fase 6 cuenta con una aburrida pantalla de plataformas móviles que solo puede dar dolores de cabeza. Hasta la fase de la Torre del Reloj es mucho más sencilla que en otros juegos, aunque al menos concluye con la muerte luchando frente a la esfera, lo que inmediatamente me da flashbacks de Kingdom Hearts. Si tengo que defender la fase 8, además de ser una fase propiamente dicha, si bien de diseño bastante genérico, el enfrentamiento con Drácula tiene añadida la dificultad de luchar entre distintos pilares. Eso añade una diferencia frente a otros Dráculas de juegos anteriores, aunque accidentalmente también hace mucho más fácil esquivar sus proyectiles.
La imagen de los créditos cambia en función de si no hemos rescatado a nadie, si solo hemos rescatado a María o si hemos rescatado a María y a Annette, pero tampoco justifica jugarse el juego 3 veces. No es un mal plataformas, pero es un pobre reflejo de toda la inventiva que mostraba el juego original. Cuando por fin pudimos disfrutar de Round of Blood en Occidente fue con un remake para PlayStation Portable. En su defensa es un remake bastante decente, que sirve como antecesor a Bloodstained Ritual of the Night con su estilo 2.5D. También parece levemente más sencillo que el juego original, pero por lo demás es tremendamente fiel y sólido. Incluso se añade aquí un combate contra una Annette corrupta si hemos fallado a salvarla, en sustitución del fantasma de Shaft. Una idea fantástica que enfatiza el contenido secreto del juego. Lo mejor es que este remake incluye no solo un port del juego original desbloqueable, sino también de Symphony of the Night, y otro juego sorpresa. El port de Round of Blood tiene algunos problemas, incluyendo una menor resolución en pantalla con un letterbox alrededor de la imagen. También parecen haber eliminado algunos enemigos, o esa ha sido mi impresión porque resulta algo más sencillo. El rendimiento se resiente en ciertos puntos y emularlo es un poco desastre, con muchas posibilidades de que el juego se quede colgado e imposible de completar al 100%, pero es lo mejor que tenemos legalmente. Symphony of the Night, quizás por su origen en la PlayStation original, no parece tener los mismos problemas. Pero la gran joya de la corona es ese juego secreto, nada menos que Akumajo Drácula Peque, un brevísimo juego parodia que pretende ser material cortado del juego, pero que concluye con la mismísima María pidiéndonos perdón por haber entrado en el juego equivocado. Pura fantasía y razón de sobra para hacerse con Drácula's X Chronicles. Round of Blood descansa en un punto intermedio entre los Classicvania y los Metroidvania, lo que ha llevado a muchos fans a considerarlo no solo el mejor juego de la primera etapa de la saga, sino uno de los mejores, si no el mejor, de la franquicia. Personalmente sigo prefiriendo Symphony of the Night, pero no hay duda de que Round of Blood es un contendiente duro, una consolidación de todos los elementos que han hecho perdurar esta saga tantos años. Su presentación visual y sonora es excelente, cargado tanto de personalidad que influiría retroactivamente a la memoria de los juegos que lo precedieron. Si por el camino perdimos algo de la atmósfera de terror gótico, a cambio ganamos algo de acción. La posibilidad de combinar distintas rutas, alternando entre los caminos en cada nueva partida, y la cantidad de secretos le añaden un considerable valor de rejugabilidad, que lo hacen sentir fresco mucho tiempo después de haberlo completado al 100%. Y su dificultad, elevada pero generosa en oportunidades, lo convierte en uno de los Castlevania más equilibrados en todos los frentes. Round of Blood es el modelo aspiracional de un Classicvania, que, si bien no ha tenido una mayor continuidad debido a la importancia de los Igavania, cimenta mucho más los elementos de la franquicia para convertirse en su hermoso corazón palpitante, justo en el centro de sus dos partes.